Bien, amados hermanos, abra su Biblia ahí en la hermosa carta a Colosenses. Yo pensaba, para mí deben estar sumamente emocionados mis hermanos, ¿cierto? Expectantes de cómo continúa Colosenses. Debe haber pasado harto tiempo en su semana pensando, bueno, ¿qué nos va a decir el Señor en lo que queda del capítulo 1 de Colosenses? Esta carta hermosa, hermanos, hermosa, tan llena de contenido que he escuchado a más de un hermano al exponerla decir, cuesta abordar todo lo que está aquí en Colosenses. Cuesta no detenerse en cada palabra y tener que abordarlo por párrafo, pero vamos a tomar la labor, ¿cierto?, de ir viendo las secciones que el Señor nos da. Vamos a Colosenses 1, verso 24 hasta el verso 26. El párrafo natural llega hasta el verso 29, pero hoy vamos a abordar solo hasta el verso 25. Voy a leer hasta el 26 para que tenga todo el contexto, pero vamos a pasar versículos 24 a 25. Dice la palabra del Señor: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que antes había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. Hasta allí la palabra. Vamos, hermanos, a ver en este pasaje, Pablo habla de su perspectiva del ministerio. Ha partido la carta a los Colosenses, ¿cierto? Le saluda, pero inmediatamente, ¿cierto?, empieza a hablar de la obra del Señor Jesucristo, de quién es Cristo, de la exaltación de Cristo, ¿cierto? Y un poco después de la exaltación de Cristo, llega un poco a volver y decir casi, no me he presentado, ¿cierto? Yo soy un ministro de Cristo, y así sirvo al Señor, de esta manera sirvo al Señor. Pablo en estos pasajes del versículo 24 al 29 especialmente, de alguna manera presenta parte de su testimonio como siervo del Señor, en el sentido de a qué lo había llamado el Señor, cómo él servía al Señor, cómo estaba dispuesto a servir al Señor. Ya entonces, este párrafo tiene la idea de el servicio cristiano, el servicio del apóstol Pablo, pero en general el servicio del ministro de Cristo. Vamos a ver, cierto, parte de su perspectiva, de cómo él habla de su ministerio y su servicio a Dios. El apóstol Pablo se veía y entendía a sí mismo como un ministro de Cristo. Ve ahí en el versículo 23 del mismo capítulo 1, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Luego en el verso 25 dice, hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo habla de él como un ministro de Dios, como un ministro de Cristo en favor de la iglesia, en favor especialmente de los creyentes gentiles. Él estaba allí como ministro. ¿Cuál era el ministerio? ¿Cuál era el servicio, la labor que Pablo había sido llamado por Cristo? ¿A qué ministerio? ¿Cierto? Hoy día escuchamos esta palabra, los ministros, el de educación, ¿cierto?, el de defensa. Bueno, pensando en eso, ¿a qué ministerio llamó el Señor al apóstol Pablo? Era específicamente el de la predicación de la palabra de Dios. No solo la función, hermanos, de estar en un púlpito, sino en la idea de proclamar la palabra de Dios, de llevarla, de esparcirla, ¿cierto? Al final de la carta a los romanos, él va a decir, yo todo lo he llenado con el evangelio. Todo este sector, ¿cierto? He querido llevar la palabra de Dios. Cristo, aquel que veíamos las semanas pasadas, Cristo, aquel que es Dios, aquel que está por sobre todo, el Cristo magnífico, el Cristo que siendo Dios se humilló y se entregó por nosotros para pagar nuestros pecados, que fue muerto, sepultado, resucitado.
Él había llamado al apóstol Pablo y él le había encomendado un mensaje a su ministro y a sus ministros, ir y predicar la palabra de Dios. Hermanos, esto es importante. Dios no mandó a los ángeles a predicar el evangelio. Primera carta de Pedro dice que los ángeles anhelan mirar lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia en el mundo, ¿cierto? Pero Dios ha establecido que los ministros, que los siervos del Señor prediquen la palabra y nos ha dado ese llamado y esa gracia, predicar el evangelio, predicar la palabra, ¿cierto? A través de este mundo. Dios lo ha establecido así. Alguien podría pensar entre nosotros, entonces esta es una predicación para pastores y predicadores, ¿cierto? Hermanos, no lo es así. Podríamos enfocarnos en pastores y predicadores, pero no es solo para ellos. Le pregunto lo siguiente, hermano amado, querido joven, queridos niños. ¿Cristo ha restringido la predicación del evangelio, la proclamación del evangelio, solo los pastores y predicadores? No, mis hermanos. Este es un llamado a todos los discípulos. Su llamado a los discípulos, a cada uno, ¿cierto? Que él ha llamado ha sido, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, como lo dice el evangelio de Marcos. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Todo cristiano, mis hermanos, cada uno de ustedes que se considera un cristiano, que tiene fe en el Señor, que ha creído en Él arrepintiendo de sus pecados, cada cristiano en un sentido es un ministro. Cada cristiano en un sentido es un ministro, es un servidor de Dios en lo que Él nos ha mandado. Cada cristiano. Ciertamente reconocemos el ministerio oficial de la predicación de la palabra, pero en un sentido, dado que el Señor nos ha llamado a servirle a Él y nos ha dado una labor, cada uno de nosotros, cada una de ustedes, hermanas, es un ministro del Señor Jesucristo. Por lo cual, lo que veremos y el testimonio de Pablo nos importa y nos puede enseñar y nos puede exhortar. Pablo está hablando como predicador, como quien lleva el evangelio, como aquel que está haciendo los esfuerzos para que el evangelio llegue a otros. Y en ese sentido puede y debe enseñarnos a todos y cada uno de nosotros. En el pasaje de hoy, ¿cierto? Vamos a estar viendo el origen o de dónde viene el ministerio, la perspectiva del sufrimiento en el ministerio y el contenido del ministerio, el contenido de aquello que debemos hacer. Hermanos amados, primero quisiera llevarlos a pensar en lo siguiente, que de alguna manera podría haber sido también la pregunta de los colosenses. ¿Por qué nos llega esta carta de este hombre llamado Pablo? ¿Por qué este hombre llamado Pablo, que está preso en Roma, que no conocemos personalmente, puede hablarnos de Cristo y exhortarnos y llamarnos a la fe? ¿Por qué puede? Recuerde que los colosenses no lo conocían personalmente. Va a decir en el capítulo 2 que no habían visto su rostro. El hermano Epafras, que era de Colosas, y que les había hablado de Cristo y que les había hablado del apóstol Pablo, tampoco estaba. Se había ido a Roma y estaba con Pablo en Roma mientras él escribía la carta. Entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué nos puede escribir? ¿De dónde tiene autoridad este que nos está hablando? ¿Por qué podría hablarnos de esta manera, de que reconozcamos a Cristo, de que nos volvamos a Él, de que vivamos para Él? ¿Por qué tiene autoridad? Por lo que el Señor guía al apóstol Pablo a establecer el origen de su ministerio. ¿Por qué él está predicando y anunciando la palabra así? Dice Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo dice, soy un enviado, un mensajero, porque Dios lo ha querido así. El Señor, cuando llamó al apóstol Pablo, le dice a Ananías, anda a orar por Saulo, ¿cierto? Anda a orar por Saulo. Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Era un mensajero llamado por Cristo especialmente para tratar con los no judíos, con aquellas iglesias gentiles y extender la fe entre ellos.
Luego en Colosenses hemos visto en el pasaje, en el versículo 23, 1:23, cuando dice: yo, Pablo, fui hecho ministro del Evangelio. Luego dice: de la iglesia de la cual yo fui hecho ministro. El apóstol va a decir lo siguiente, amado hermano: Dios ha querido ponerme por ministro, según lo que Él ha administrado, según lo que Él ha decidido. Él quiso ponerme como un servidor suyo para llamarme ministro para el beneficio de ustedes los gentiles. Y aquí, mi hermano, la palabra ministro tiene un sentido diferente, ¿cierto? Un pastor decía a veces, cuando nosotros hablamos del ministro, ¿cierto? Suena como con, un pastor decía, suena como con caché, ¿cierto? Como con algo elevado. Pero aquí lo que está diciendo Pablo literalmente es: yo he sido hecho un diácono de la palabra. Yo he sido hecho un servidor de mesas, un servidor doméstico. El Señor me ha llamado para servirles a ustedes, como uno que está sirviendo, trayéndoles aquello que es necesario para su vida y salud espiritual. Hermanos amados, el apóstol va a decir: Dios ha querido ponerme como su servidor para que la palabra del evangelio avance. Dios ha querido llamarme, no como un alto servidor de gobierno, sino como un sirviente para su bien. Hermanos amados, el servidor de Cristo, como Pablo, predica la palabra no por propio impulso, porque se le ocurre o porque quiere exaltarse, sino porque es un servidor, porque es un esclavo de Cristo, porque el Señor le ha dado una labor. Hermanos, no buscando la gloria propia, el honor propio, no buscando el reconocimiento, ni están buscando sus propios deseos y proyectos. Pablo de alguna manera está diciéndole: yo he sido hecho siervo, esclavo del Señor por amor de Cristo. No anuncio la palabra, y piensa en esto, no anuncio la palabra porque me parezca una buena idea, porque me parezca bonito. Predico la palabra porque soy un siervo que se me ha mandado a hacer esto y estoy feliz de obedecer, pero tengo el lugar de siervo. Pablo va a decir en 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, porque se me ha dado un deber, y ay de mí si no anunciase el evangelio. Hermanos, estas son palabras de un siervo. Pero, ¿cierto? Después va a decir: bueno, y en esto me glorío, ¿cierto? En obedecer a esta labor. Recuerda esta palabra: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué enorgullecerme ni exaltarme, porque me ha sido impuesta la necesidad, el deber de ir y anunciar el evangelio. Entonces, hermanos amados, ¿cuál es el origen del ministerio de Pablo? ¿Por qué Pablo servía a Dios predicando el evangelio aún frente a tantas dificultades? Porque Cristo lo había enviado y como su siervo, él se gozaba en obedecer. Hermanos, por eso es que él podía escribir o ir en búsqueda de los colosenses o de otros gentiles o de cualquier hombre, porque Cristo se lo encomendó. Cristo es el origen, como dice unos versos antes. Él es el principio, Él es la cabeza de la iglesia. Ahora te pregunto, hermano querido, a ti, hermana querida, hermano que estás ahí atento. Si alguien te pregunta: ¿por qué tú te atreves a hablarme del pecado? ¿Por qué tú dices que yo tengo que arrepentirme? ¿Por qué tú, oye, si somos familiares, por qué ahora tú me vienes a hablar de que me arrepiente y me vuelve al Señor? ¿Quién te ha puesto en ese lugar? Hermanos amados, usted tiene respuesta que decir, ¿o no? Como el apóstol Pablo: yo simplemente soy un siervo del Señor. Simplemente sirvo a Dios, no te enojes conmigo, yo soy un siervo mandado. Yo estoy gozoso de esto, pero el Señor me ha mandado a predicar el evangelio, obedezco órdenes. Amado hermano, tú y yo somos ministros de Cristo, somos siervos, somos sus diáconos, los que sirven en su casa. El Señor dijo lo siguiente: cuando hagamos todo lo que se nos ordenó, debemos decir simplemente:
Siervos inútiles somos. Solo hemos hecho aquello que se nos ha mandado hacer. Hermano amado, predicar el Evangelio es su deber y el mío. Hablar del Evangelio de Cristo es su deber y el mío. Estamos, hermanos, se nos ha dado impuesta labor. Y gracias por esa labor, pero debemos hacerlo. No nos podemos cansar de repetir esto. Usted y yo, no solo yo, no solo 2 o 3, usted y yo tenemos el deber de predicar el Evangelio porque somos ministros, siervos del Señor. El Señor te ha mandado, hermano, que hagas discípulos, que anuncies en el Evangelio, que exhortes, que animes, que amonestes. Ve al verso 18, Pablo va a decir: deseamos presentar perfecto en Cristo a cada hombre. Queremos que cada hombre proceda a conocer y a crecer en Cristo. Hermano, el origen de tu llamado no está en tus buenas intenciones o en tu buen deseo, ni siquiera está en que yo te estoy exhortando. ¿Por qué tú puedes y debes predicar el Evangelio? Porque Cristo te ha llamado. Hermanos, eso quiero que el Señor lo use con su palabra, su Espíritu Santo en esta semana y lo machaquen con nuestros corazones. Cristo te ha llamado. Cristo te ha llamado, hermana. Cristo te ha llamado para que prediques el Evangelio. Hay un proverbio, no lo puse aquí, pero lo debería haber puesto, ¿cierto? Que dice, como el humo a los ojos, ¿cierto? Y el vinagre a los dientes, así es, ¿cierto? El perezoso o el necio al que lo envía. ¿Por qué? ¿Cierto? Es tener un siervo que uno lo envía y no hace nada, ¿cierto? Y es tan gráfico este proverbio que es como, ay, uno, ¿cierto? Lo mira y no soporta, le pican los ojos, ¿cierto? Y le duelen los dientes ver a ese siervo que no hace lo que uno lo mandó. O que, como yo le digo a algunas personas, ¿cierto? Que lo hacen velocidad 0.5, que están como pidiéndole permiso a un pie para mover el otro. Hermano amado, ¿qué tipo de siervo es usted? ¿Sí? Necesitamos evaluarnos, examinarnos. ¿Ha sido un siervo laborioso del Señor en anunciar el Evangelio a otros? No en hacer otras cosas, en anunciar el Evangelio a otros, en hablar de la fe, en amonestar, en exhortar, en recordar. ¿Ha sido un siervo laborioso? ¿O ha sido un siervo que está allí, pero que no está? Que está allí, pero que no podemos contar. Que está allí, pero que no cumple órdenes. Hermano amado, necesitamos examinarnos. Tú y yo somos siervos del Señor. Ahora, ¿cómo servimos? Es distinto. Hermanos, el origen de tu llamado es el Señor. Cristo, el exaltado, te ha mandado. ¿Qué has hecho como siervo de Cristo? ¿Qué has hecho con su mandato? Hermano, ¿qué has hecho con su mandato? ¿Te has escondido detrás de tus excusas? ¿Te has vuelto tímido, cómodo, frío? ¿Te creíste tus excusas? Que te cuesta hablar, que te cuesta leer, que tú no eres tan expresivo. Hermanos, esas no van a ser excusas delante del Señor cuando Él pida cuenta de tu servicio. La Biblia está llena de hombres tímidos que anunciaron la palabra de Dios. La Biblia está llena de hombres, entre comillas, ignorantes que anunciaron la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, leíamos en la mañana. Hay mujeres que anunciaban el Evangelio, que corregían, que exhortaban, que animaban. ¿No está ahí Priscila? ¿No está la madre, la abuela, ¿cierto?, de Timoteo? Hermanas amadas, hermanos amados, necesitas considerar si estás siendo un buen ministro de Cristo. Necesitas considerarlo. Hermano amado, sirve a tu Señor. Sirve a tu Señor. Tú y yo somos ministros. Hermanos, no porque yo le haya puesto, ya, vamos a poner a Oscar de encargado de evangelismo. Entonces voy a predicar. No. El origen de tu llamado está en Cristo. Él te ha llamado a predicar el Evangelio. Predica según lo que Dios te ha dado en su administración.
Hermanos amados, Pablo se presenta como un mensajero, un apóstol, un ministro de Cristo, aquí un siervo puesto por Cristo para el servicio del Evangelio y de la iglesia. Ahora también nos va a decir lo siguiente, Pablo: el ministerio no es fácil, es duro, pero ¿cómo miramos el dolor y el sufrimiento mientras vamos predicando la palabra de Dios? ¿Tenemos que predicar el Evangelio? Sí. Algún joven me va a decir, pero pastor, se ríen de mí, me quedé sin amigos, mi familia me rechaza, estoy a punto de perder el trabajo por hablar la verdad del Señor. Bueno, Pablo nos va a dar su perspectiva de el sufrimiento en el camino cristiano, en el ministerio cristiano. El verso 24 dice lo siguiente. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La perspectiva del sufrimiento en el ministerio. Ciertamente el apóstol Pablo va a hablar desde su perspectiva como siervo del Señor, que él podía ver, hermanos, propósito eterno y glorioso en lo que sufría por la causa de Cristo. En lugar de estar avergonzado por estar encarcelado, ¿cierto?, al momento de escribir, o en vez de buscar lástima, hermanos, qué triste de mí, mi situación, ¿cierto?, el siervo de Cristo, el apóstol, va a decir: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Estoy contento de poder estar sufriendo esto por causa de ustedes. Si estoy sufriendo, de alguna manera Pablo nos dice, si estoy sufriendo es por causa de la predicación a ustedes, los gentiles. Quizás pensando en los gentiles en general, pero no tenía un reclamo contra ellos, sino que les dice: hermanos, me gozo en esto. Esta es mi alegría. Los apóstoles y la primera iglesia, hermanos, tenían una perspectiva del sufrimiento por la causa del Señor como algo honorable, como algo tan distinto a como nosotros lo podríamos ver. Era algo honorable para ellos. Los apóstoles en Jerusalén, luego de haber sido castigados ya más de una vez para ser intimidados y para que no predicaran más el Evangelio, miren lo que dicen Hechos 5:40 y 41. Hechos 5:40 y 41. Dice en la segunda parte del verso 40, dice: y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, o sea, los presionaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Hermano amado, qué distinta esta perspectiva. Tenían gozo, sabían que no tenían en sí mismo ninguna dignidad para ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo, por la causa de su Señor. Así que dijeron: uy, qué maravilloso, nosotros siendo los últimos siervos hemos tenido la dignidad de sufrir por nuestro Señor. Hermano amado, el apóstol Pablo también le dice a los filipenses, ¿cierto?, que estaban sufriendo hostigamiento por parte de los judíos, que recuerden, levantaban cierto revuelo ahí, incluso en Filipos, para que fueran perseguidos los creyentes. Pablo le dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros, le dice Pablo, se les ha concedido, miren las palabras que usa, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcáis por Él. La NTV dice de este versículo: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Es que, amados hermanos, el sufrir por la causa de Cristo, el ser rechazados, el ser hostigados, el perder alguna amistad, es para el cristianismo un honor. Es para el cristiano un honor. Hermanos, guarde eso en su mente.
Porque a veces le tenemos tanto temor a hablar del Evangelio, ¿cierto? No, es que si entro muy rápido, si entro muy lento, voy a perder allí, hermanos. Pero si siempre fue un honor. Siempre perdimos amigos los cristianos. Perdieron hasta la vida por predicar al Señor. Imagínense, le hubieran tenido temor a perder un amigo, una mala mirada. Queridos hermanos, y era un honor. Oye, mire, no me merezco esto, pero he perdido 15 amigos esta semana, ¿cierto? Por la causa del Señor. ¿Ha dicho eso usted alguna vez, hermano? ¿Ha dicho eso? ¿Sabe qué? Hermanos, tengo la dignidad de que nadie me habla en mi trabajo, aunque yo los trato con amor y cuidado, pero tengo la dignidad de que nadie me habla porque soy cristiano. El Señor ha sido tan bueno conmigo. Sería raro escuchar eso, ¿no? Pero de eso están hablando estos hermanos, los apóstoles, de que los veían como algo maravilloso, hermanos. El sufrir por la causa de Cristo es un honor. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser un honor? Eso no concuerda con nuestra lógica y con nuestra sociedad, pero el Señor nos enseñó con toda claridad. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versos 11 y 12, Mateo 5, 11 y 12 dice esto: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen, ¿cierto? Los insulten, digan groserías contra ustedes y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, o sea, que los acusen de cosas falsas mintiendo para querer difamarlos. Bienaventurados son, gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, el Señor nos dice, bienaventurados cuando sufrimos algo por causa del nombre del Señor, porque nos sumamos a un grupo del que somos indignos de ser contados. Porque a los profetas, hermanos, a Jeremías, a Isaías, a hombres del Señor los trataron así. Y yo, perdón el chilenismo, todo pichiluchi como soy, ¿cierto? Y pequeño, oye, me suman a ese grupo de los perseguidos por el Señor. No soy digno de estar en ese grupo, pero por causa del Señor he sido tenido por digno de sufrir alguna afrenta. Hermanos amados, consideremos bien, tengamos una perspectiva correcta de lo que es servir al Señor y sufrir por su causa. Pero no solo es este tan grande honor, sino que también el Señor nos enseñó, Juan 15, 18. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Querido hermano, si alguien del mundo les aborrece por ser de Cristo, por hablar la palabra, sepan que solo nos estamos pareciendo a nuestro Señor, porque a Él lo aborrecieron antes que a nosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermano amado, nosotros no vamos a ser más grandes que el Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron con Él? Lo persiguieron, lo insultaron, lo escupieron, lo traicionaron. Hermano amado, no vamos a ser más grandes que Él. Al ser perseguidos, al sufrir algo por la causa de Cristo, tenemos el honor de poder identificarnos con sus sufrimientos también. Amado hermano, el mundo persiguió al padre de la casa, ¿cuánto más no lo harán con sus hijos? El apóstol Pedro va a decir, pues para esto fuiste llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas de sufrir en este mundo. Pablo va a decir, ahora me gozo, dice el siervo de Cristo, me gozo en lo que sufro. Y dice esta frase que podría sonarnos extraña, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Podría sonar extraño, ¿no? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué está queriendo decir? ¿Acaso está diciendo que él de alguna manera está pagando el precio del rescate de la iglesia? ¿Una parte de ese precio? De ninguna manera. Eso iría contra toda la doctrina de la salvación.
Pero ¿qué está diciendo, hermano? Para que también pudiera ser nuestro pensamiento, yo estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Como siervo de Cristo estoy dispuesto a sufrir en su nombre las aflicciones que sean necesarias para el cuidado, para el bien, para el progreso de la iglesia. Yo estoy dispuesto para sufrir en mi carne lo que sea necesario por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Aquí estoy. Claramente, hermanos, Él está dispuesto a entregarse por la causa del Señor. Pablo declara de alguna manera, estoy viviendo y dispuesto a sufrir lo que falte y sea necesario por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Aún habían sufrimientos que pasar por el cuidado de la esposa de Cristo. Aún había que alguien disponerse a sufrir por el cuidado de la iglesia. Y hoy hay algo que sufrir todavía por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hoy hay algo todavía que proteger. Hoy hay algo todavía que recibir a veces insultos o desprecio por causa de servir a la iglesia. Hermanos, quizás ustedes no lo saben, pero en Chile ser pastor no es fácil. Ser pastor casi siempre, uno dice pastor, no es digno de respeto. Es que a uno lo pongan en tela de juicio inmediatamente, decir, bueno, este es un farsante o es un ignorante. ¿Cuál de las dos será? Hermanos, eso viven aquellos que se han dispuesto a servir al Señor por el cuidado de ustedes. No lo digo para que tengan lástima, sino para que sepan que no es que no pase nada. Hay un precio que pagar por el cuidado de la iglesia. Hay un precio que pagar por el cuidado de la iglesia. Y cuando vengan a perseguirnos, a las primeras personas que van a perseguir en cualquier iglesia del Señor, va a ser a sus pastores. Hay un precio todavía que cumplir por el cuidado del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Estoy dispuesto a sufrir lo que falte. Pero hemos dicho que cada uno de nosotros somos ministros, que usted es un ministro. Tú y yo, mi amado, ¿estás dispuesto? Amado, ¿estás dispuesto en buen chileno a poner el pecho a las balas cuando tengan que llegar? ¿Estás dispuesto, hermano amado? ¿Qué es sufrir por la causa de Cristo? Pablo nos da ejemplo, ¿cierto? El Señor Jesucristo, que vivió por el cuidado y la salvación nuestra. Uno dice, no, Él murió por nosotros como si lo hubieran ejecutado de un balazo. ¿Qué sufrió Cristo por nuestra causa? No sufrió cansancio, no sufrió pobreza, no sufrió insultos, no sufrió escupitajos en su cara, no sufrió maltratos, no sufrió un juicio injusto. Hermanos, Cristo hizo eso por nosotros, su cuerpo que es la iglesia. Pero también el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 23, por favor búsquelo, hermano amado, para que lo tenga ahí en mente. Porque va a hablar y va a usar esta misma palabra, servidores. Pablo en 2 Corintios tiene que defender su ministerio. Miren lo triste, con una iglesia que él había fundado, que él había trabajado, ahora en 2 Corintios tiene que justificar que él realmente es un apóstol de Cristo, con la iglesia que él mismo formó. En la iglesia de Corintios fue en la cual él tuvo que trabajar porque no tenía ni para sustentarse, porque los corintios eran inmaduros, ¿cierto? Aún para cuidar de él. Y ahí esta carta, algunos años después, tiene que decirles, no, si yo de verdad soy un apóstol de Cristo, porque ellos aceptaban a cualquier farsante en la iglesia, pero a él lo estaban cuestionando. Y Pablo dice en 2 Corintios 11:23, hablando de los otros farsantes, dice, son ministros, usando la palabra diáconos, son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo, yo soy más ministro. ¿Cómo? Mire lo que él había vivido, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces azotado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajos, en fatigas y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Va a decir en el capítulo 12, después verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué es sufrir por la causa de Cristo? A veces uno dice, no, solo exponerme, sí, al hostigamiento, a la cárcel, a la maldad, pero también Pablo dice, por la causa de ustedes he sufrido, he tenido que trabajar de más, he tenido que pasar hambre, he tenido que luchar con el cansancio, he tenido que luchar con falsos hermanos que quieren, cierto, aportillarme, que quieren destruirme, he tenido que estar expuesto a ladrones por pasar por caminos peligrosos. Eso está diciendo. He naufragado porque ando viajando para poder llegar a ustedes y naufrago y el Señor me ha permitido quebranto. Hermano amado, ¿estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? No estamos solo diciendo si vas a poner tus manos a las esposas cuando vengan. ¿Estás dispuesto a levantarte más temprano, a acostarte más tarde, a trabajar más duro? Hermano, ¿estás dispuesto como ministro de Cristo? ¿Estás dispuesto, hermanos, a ser más pobre? ¿Estás dispuesto, hermanos, a esforzarte más? Es que esta es la visión de los ministros y los siervos de Cristo en la palabra. No es menos que esto. No es menos. Hermanos amados, yo les ruego considere. Esto es sufrir por la causa de Cristo. No ande buscando que venga una turba de fariseos judíos a buscarnos. No va a pasar aquí. Pero ¿qué sí va a pasar? Vamos a tener que levantarnos con cansancio y venir a la iglesia. Vamos a tener que caminar de más para ir a buscar a otro que está creciendo en la fe. Vamos a tener que abrir nuestra casa para que otro sea fortalecido. Vamos a tener que a gastarnos a nosotros mismos por la fe de Cristo. ¿Estás dispuesto como ministro de Cristo? Hermanos, es importante que lo reflexionemos, que lo veamos. Si es un honor ser tenido por digno de sufrir por la causa de Cristo, ¿estás dispuesto a decir, sí, yo lo quiero? Yo quiero ese sufrimiento, Señor, démelo a mí. Démelo a mí, Señor. Yo quiero ser más pobre por la causa de Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Cierto? No, nadie dice amén allí. Señor, amén. Bien, ¿cierto? Bueno, quizás nuestros niños tienen un corazón más receptivo y más dócil que nosotros. ¿Quién está dispuesto a dormir menos por la causa de Cristo? ¿Quién está dispuesto, hermanos? ¿Quién está dispuesto? Necesitamos, hermanos, entender que esto es, nos tocó lo mínimo del mundo. ¿Usted cree que no hay cristianos en Irak, en Afganistán? ¿Cree que no hay hermanos ahí? Hermanos, está creciendo la iglesia allí. Está creciendo la iglesia del Señor. Está creciendo la iglesia donde hay que entregar el pecho a las balas para ser un cristiano. Y nosotros no nos vamos a entregar en desvelos, en cansancio, en sencillez, en paciencia. No, es que hermano, yo no voy a tu casa porque ese camino es muy peligroso. Qué vergüenza nos debería dar decir algo así. Hermanos amados, nosotros para un médico viajamos una hora, gastamos benzina, pagamos peaje, pero por animar a la iglesia del Señor y estar aquí y crecer en la fe, no podemos, no es mucho, es muy fuerte. Hermanos amados, nos tocó la parte más pequeña de los sufrimientos por la causa de Cristo. Y eres un ministro, estás llamado por el Señor. Amado hermano, es necesario, Señor, vivir por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena. Es digno sufrir por hacer sentir cuidada y amada y protegida a la esposa del Cordero. Hermanos, es digno.
No a todos el Señor nos va a pedir lo mismo. No a todos el Señor nos va a pedir trasladarnos de ciudad, de país. No a todos el Señor nos va a pedir, ¿cierto?, cambiarnos de hogar. No a todos el Señor nos va a pedir dejar nuestro trabajo. No a todos. Pero en lo que el Señor te demanda a ti, debes estar dispuesto. Debes estar dispuesto a ser atribulado por la causa de Cristo. Al que el Señor le pida recursos, recursos. Al que el Señor le demande tiempo, tiempo. Al que el Señor le demande vida, vida. Al que el Señor le cambie los planes, disposición. A cada uno según lo que el Señor le ha dado. Hermanos amados, ¿en qué te gozas tú? ¿En que estás mejorando tu calidad de vida? ¿En que estás mejorando tus planes? El Señor dijo, bienaventurado, gozoso el que pierda su vida por causa de mí, porque éste realmente la ganará. Pablo decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que enuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hemos visto el origen del ministerio. Dios llamó a Pablo, Dios nos ha llamado a nosotros a predicar. Hemos visto la perspectiva del sufrimiento. Esta predicación requiere entrega, requiere dolor, requiere sudor y lágrimas. Y es un gozo, no es para que alguien nos diga, oh, pobrecito lo que estás viviendo, sino que es un gozo ser tenido por digno de sufrir algo por la causa de Cristo. Y ahora, Señor, también el apóstol Pablo nos dice, bueno, ¿a qué me llamó Cristo? ¿Cierto? Me llamó Cristo, estoy dispuesto a sufrir, pero ¿a qué me llamó? Lo vimos un poquito al principio y lo vamos a fortalecer. Dice el verso 25, fui hecho ministro según la administración de Dios para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios le llamó a él con el propósito principal, de nuevo, de predicar la palabra. Esa es su tarea mayor. A veces nos confundimos, nos dejamos presionar por el mundo. ¿Los cristianos debieran ayudar a los pobres? Sí, es algo bueno que podríamos hacer, pero no es nuestro principal llamado. ¿Los cristianos debieran desarrollar el arte y las culturas para la gloria de Dios? Claro que sí. Es importante redimir la cultura para la gloria de Cristo, pero eso no es lo más importante. ¿Cuál es la prioridad y el llamado de los siervos de Dios y ministros de Cristo? Predicar toda la palabra de Dios. Anunciar, conocer, transmitir toda la palabra del Señor sin dejar ninguna parte afuera. Cuando habla de predicar cumplidamente la palabra del Señor, está diciendo predicar toda la palabra de Dios, totalmente la palabra de Dios. Anunciar todo el consejo de Dios. Nuestros niños pueden decirle, compañero, mira, yo soy cristiano, solo tienes que creer que Jesús es tu amigo. Eso no es ser cristiano. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está nuestra propia condenación? ¿Dónde está el arrepentimiento? Necesitamos enseñarle en sus palabras todo el consejo de Dios para que ellos lo transmitan también completo, con fidelidad al mensaje que el Señor nos ha dado. Hermanos, completo, sin dejar ninguna parte afuera, predicar del pecado, de la caída del hombre, de que es imposible salvarnos por nosotros mismos. Hermanos, y aún así, predicar que sí hay salvación, que sí hay oportunidad, que sí hay rescate, que sí hay un camino abierto para todo aquel que se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos llamados como siervos de Dios, como esclavos de Cristo, a predicar todas las cosas que Él nos ha mandado. Había sido Pablo llamado a anunciar cumplidamente de la palabra de Dios, y esto incluye todo el mensaje de Dios, pero también incluye predicar esa palabra en todo ámbito, en todo lugar, a todo tipo de personas. Imagínense, él era un judío fariseo.
¿Cuándo iba a imaginar él que iba a estar predicándole a los romanos, cierto? A los romanos de cara desnuda, de túnicas cortas, en sus grandes ciudades, cierto? El evangelio del Señor Jesucristo, tratándoles de hacer entender la fe y la gracia que Dios ha derramado a los colosenses, a personas del norte de África, a las personas quizás del Asia. ¿Cuándo iba a pensar si él era del pueblo único de Dios? Pero allí estaba y había obedecido, predicando especialmente a los judíos, o sea, a los gentiles, a los no judíos, de todas naciones, de todas razas, de todo lugar, en todas lenguas, anunciándoles el evangelio del Señor. Hermanos amados, a ricos, a pobres, a jóvenes, a viejos, nosotros de la misma manera somos llamados a predicar todo el consejo de Dios, completamente la palabra de Dios. El Señor nos ayude a entender que somos ministros llamados por Él para predicar todo lo que el Señor nos dijo en todo lugar, en todo contexto, a todo tipo de gente. Hermanos, el Señor nos ha enseñado en esta mañana, ¿cierto? Nos ha enseñado que Él nos ha llamado a ser sus siervos. Y ser sus siervos, hermanos, significa que tenemos un mandato, una orden, estamos bajo órdenes, que el Señor nos ha llamado para estar dispuestos a sufrir por cumplir con ese mandato y esa obligación que Él nos ha llamado, y que el Señor también nos ha llamado a predicar, no lo que a nosotros se nos ocurra, sino que cumplidamente toda la palabra del Señor. Quisiera, hermanos, para traer a la conclusión, recordar las palabras del apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 4, versos 14. Si sois, búsquelo ahí, 1 de Pedro 4, 14. Recuerde, hermano amado, trayendo a nuestra mente la idea del sufrimiento, de las tribulaciones, de las dificultades por la causa de Cristo. Dice Pedro, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de los mundanos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como padecen, voy a agregar eso para que se entienda, como padecen los homicidas o ladrones o malhechores o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Hermano, esté dispuesto a sufrir con dignidad lo que el Señor le ponga por delante. Es un ministro de Cristo. No nos hicimos cristianos para llevar una mejor vida. El Señor nos llamó a sus pies para servirle a Él, volver al orden, volver a los pies del Señor. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y estamos dispuestos a escuchar la respuesta del Señor. Ve y predica mi palabra. Ve y anuncia el Evangelio. Señor, pero no tengo a nadie alrededor. Bueno, clama al Señor hasta que Él traiga un alma por algún camino que te permita hablarle del Evangelio del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar.